Era un encuentro de la renovación carismática. Y entonces llegó una señora y dijo, perdonen jóvenes, bueno, estaba más joven, ¿verdad? Perdón jóvenes, ¿aquí es en donde dan el Espíritu Santo? Y entonces uno de los otros muchachos que estaba junto conmigo le dijo algo verdaderamente inspirado por el Señor. Le dijo, señora, si usted no lo trae, aquí no se lo podemos dar. ¿Sí? Ya ven que la renovación carismática está relacionado con todo este tema del Espíritu Santo. Y la señora preguntó, ¿aquí es en donde dan el Espíritu Santo? Dijo, mire señora, si usted no lo trae, aquí no se lo podemos dar, ¿no? Así también. O sea, Jesús ya nació. No es que va a nacer el 24. Llegamos así al último domingo del Adviento y con ello pues hemos terminado nuestra preparación. Estamos casi por terminar la preparación de la gran fiesta de nuestro Salvador. Quisiera enfatizar que es la fiesta de nuestro Salvador. Quisiera hoy terminar este tiempo en el que hemos venido trabajando sobre una idea y una dinámica que les he propuesto durante este Adviento para pues tratar de reflexionar y darnos cuenta de lo que ahorita decía, de que estamos celebrando el nacimiento de nuestro Salvador y pues dejar un poquito de lado esta fantasía del cuento que pues nos ha ido envolviendo y de esta manera pues se ha minimizado, se ha oscurecido la fiesta de nuestro Salvador. El texto que hoy escuchamos para finalizar nuestro Adviento está tomado de San Mateo y nos dice que Dios se comunicó con José para decirle que lo que María había concebido era una obra del Espíritu Santo. Es decir, Dios le hace entender que esta situación que está pasando él, junto con su esposa, la Virgen María, es una obra de Dios, es una obra del Espíritu Santo, o sea, no es una obra humana. Y esta es la primera cosa que creo que tenemos que reflexionar. Lo que vamos a celebrar este 25 no es una obra humana, tampoco es un cuento. Lo que vamos a celebrar es algo que aconteció hace 2000 años, pero que, como diremos un poquito más adelante, tiene repercusiones en toda nuestra vida. Hoy en el texto escuchamos un versículo que es de donde yo quisiera arrancar para culminar este proceso que hemos venido llevando durante este Adviento. En el verso 24 de este capítulo 1 que leímos hoy de Mateo, dice: Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa. Quisiera que viéramos este tema. Dice, cuando José despertó del sueño. Y yo creo que esto es un poquito, si recuerdan, cómo hemos venido trabajando desde el primer domingo, aunque no estuve con ustedes el primer domingo, pero hice un pequeño reasunto de este texto, en donde se nos invitaba a despertar. Hoy termina nuevamente haciendo una hermosísima inclusión teológica con este texto de Mateo, con el término de despertar. Jesús despertó del sueño y comprendió el misterio en el cual Dios lo había injertado. La idea de hoy, mis hermanos, como lo presenté desde el primer día, es despertar de este sueño. Fuimos viendo a lo largo de estos diferentes domingos cómo teníamos que hacernos conscientes de una realidad que no es muy hermosa, pero es una realidad que tenemos que afrontar y que, como lo decíamos la semana pasada, la podremos afrontar en la medida en que cada uno de nosotros asuma el ser parte de este misterio, asuma el ser parte del cuerpo de Cristo, asuma que en la Navidad nosotros estamos celebrando el nacimiento de la nueva vida en Cristo. Pero hay que asumirlo, hay que despertar del sueño. Hay que asumir que nosotros somos parte de este misterio, que nosotros somos ese alter Christus que ahora predica, que ahora sana, que ahora va instaurando el reino, empezando por nuestras propias casas, ¿no? Todo esto nos llevará al elemento central de toda la historia de la salvación: obedecer a Dios.
hacer la voluntad de Dios. Dice que cuando se levantó del sueño, cuando se despertó, hizo lo que Dios le había pedido. Y hoy tenemos que despertar de este sueño para poder obedecer lo que Dios nos dice. Hoy el más media, como lo he venido comentando, nos ha sumergido en una historia que no existe, en una historia que polariza completamente el nacimiento del Salvador, una historia que poco o nada tiene que ver con nuestro misterio de salvación. Más bien es un bonito cuento que se inventó por allá de 1930 y que bueno, poco a poco ha ido pues expandiéndose en la comunidad cristiana y desde ahí hacia todo el mundo, de tal manera que hoy celebramos una Navidad que pues amén de sus opiniones, pues no tendría mucho que ver con el acontecimiento de hace 2000 años. Tenemos que recordar que el nacimiento de Cristo no fue solo un acontecimiento puntual que ocurrió hace 2000 años, como quizás nuestro nacimiento. Creo que cada año celebramos nuestro nacimiento con una fiesta, es el día de nuestro cumpleaños, pero no trasciende en nada más. Quizás los grandes héroes los recordamos también, pero generalmente no los recordamos el día de su nacimiento, sino los recordamos por sus hazañas, sus victorias, sus batallas ganadas. En cambio, nosotros recordamos desde el nacimiento el cambio de era. Tanto es así que hablamos de antes de Cristo y después de Cristo. En este acontecimiento, Dios nos muestra su amor. Dice el apóstol San Juan en el capítulo 3 de su Evangelio, en el verso 16, un texto muy conocido: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo aquel que cree en Él tenga vida. Es decir, no es cualquier cosa. Lo que nació es el Emmanuel, es el Dios con nosotros. Es este Dios que viene para rescatarnos. Es este Dios que muestra su amor enviando a su Hijo. Eso es lo que celebramos. Celebramos a Dios mismo. Eso es lo que celebramos. No tiene nada que ver con pinos, ni esferas, ni renos, ni nada que se le parezca. Incluso ni siquiera nieve. En esta época también en América del Sur van a celebrar la Navidad, pero no hay nieve, hay muchísimo calor. Están en pleno verano. Ahí no, imposible que haya trineos, no habrá trineos. No habrá tampoco pavo, no lo acostumbran. Ellos lo acostumbran, sobre todo en el sur, con un asado, haciendo una carne asada. Esa será su Navidad. También habrá regalos. En muchas casas, no en todas, habrá también pinos que no tienen nada que ver con esto, pero que pues es esta Navidad que se extiende y que pues en un momento determinado decimos y que tiene que ver con todo lo que nosotros hoy ponemos de esferitas, luces y esta cena rica de pavo que vamos a tener. Realmente es importante, sí, Dios nos ha entregado a su Hijo, y esto, válgame, hermanos, es como para hacer una tremenda fiesta, pero una tremenda fiesta en honor y en favor de Jesucristo el Salvador. Este nacimiento, como les decía ahorita al principio, nos vincula con su misterio, porque Dios se hace hombre, como dice San Agustín. Dios se hace hombre para que nosotros podamos llegar a ser como el Dios, no en una manera pues totalmente como lo podríamos comprender, ser dioses, no, pero podremos participar con Él en su misterio definitivo allá en el cielo. Nuestro papel en la historia no es diferente al que ejercieron José y María, quienes reconocieron en este niño al Salvador, el Hijo de Dios. Al ir terminando este proceso que hemos venido teniendo a lo largo de este Adviento, qué importante sería reconocer cada uno de nosotros en nuestras propias casas que ese muñequito, bueno, aquí todavía no lo ponemos, que ese niñito que está ahí representa a Jesucristo, el Hijo de Dios, que no va a venir, porque ya vino. O sea, lo tenemos ahí, lo tenemos en nuestras vidas, o al menos esa sería pues la tesis. Y si esto es así, pues tendríamos nosotros que estar haciendo pues su voluntad. Tendríamos que reconocer como José y María que Él es el Salvador en medio de un misterio que no comprendemos. María no lo comprendió, ni tampoco lo comprendió José. Como hemos escuchado hoy en este texto de la Carta a los Romanos, en el capítulo 1, San Pablo dice que hasta después de su resurrección es cuando se comprende con mayor claridad que Él es realmente el Hijo de Dios con poder y con potestad. Pero finalmente,
José y María vivieron bajo esta sombra del misterio en la cual nosotros también tenemos que vivir, aunque ahora, iluminados con la Sagrada Escritura, podemos tener la certeza de que verdaderamente quien creemos es en el Hijo de Dios. Esta actitud de José de obedecer lo que el Señor le comunicaba, resulta que va a transformar la desobediencia de Adán, un hombre como José, pero él va a obedecer, tal como se lo dijo, sin entender. Cuando Dios le dice a Adán que no coma de ese fruto, pues tampoco entiende por qué no puede comer de ese fruto. Sin embargo, hay algo que le dice, Dios le dice, no puedes comer de ese fruto, puedes comer de todo lo que quieras, de ese no, sin entender. José tampoco entiende qué quiere decir eso. Ustedes imagínense, pónganse en el papel del pobre José. Su esposa embarazada, no de él, y tiene un sueño en el que Dios le dice, no temas, José, porque eso que ha sucedido es una obra del Espíritu Santo. Lo que lleva en el vientre tu esposa es al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios. Y ha llegado ahí por la acción del Espíritu Santo. Él no sabe quién es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la novedad del Nuevo Testamento. Se revelará a lo largo de toda la predicación de Jesús y sobre todo al final. Pero antes no. José vive en el Antiguo Testamento. Él no entiende el misterio y sin embargo obedece. Toma a su esposa y la ama con todo su corazón. Si ustedes buscan ahí en Evangelización Activa, en mi sitio, los ejercicios que di sobre San José, podrán entender el tamaño de este personaje que es San José. Pero no me detengo demasiado en esto porque quisiera seguir avanzando con este tema que trata de restaurar nuevamente la fiesta del nacimiento del Señor. Una fiesta en donde nosotros tenemos que entrar a un misterio, porque lo que vemos ahí es un muñequito, es un niño que pues es una figura, pero que esconde detrás un misterio grandísimo que no está ahí en el nacimiento, que debe de estar en nuestro corazón y el cual festejamos. Nosotros festejamos en la Navidad la restauración del género humano. A partir de ese momento arranca la última fase del proyecto de Dios, restaurando a la humanidad ya en vías a la vida eterna. Explicaba entre semana, a propósito del Evangelio de Mateo, en los versículos anteriores, cómo con Jesús hemos llegado a la última generación. Nosotros somos la última generación, nosotros somos los últimos tiempos. Ya no habrá más tiempos, ya no vendrá más Jesús, ya no habrá más Navidades. La próxima Navidad es la que viviremos el día que moramos. Ese día será nuestra Navidad. El nacimiento a la vida eterna. O cuando venga Jesús al final, porque también ese será el final y la Navidad de todo lo que existe. En ese momento pasaremos a una nueva etapa de nuestra existencia con Dios. Cuando José despierta del sueño, que ojalá y nosotros también lo podamos hacer, pierde el miedo. Dice, no tengas miedo, lo que está en el seno de tu esposa es del Espíritu Santo, no tengas miedo. Y pierde el miedo. Miedo a ser juzgado, miedo a no poder entender lo que se le pide, miedo a no tener capacidad de hacer lo que se le está pidiendo, pero le dice, no tengas miedo. Y hoy esta invitación es para todos nosotros, hermanos. No tengan miedo. Es importantísimo que no tengamos hoy miedo de presentarnos como cristianos, como familias que están dispuestas a dejar atrás el cuento de la Navidad para contemplar y vivir el misterio de Jesucristo que nace, que nació, que es una realidad entre nosotros, el misterio del nacimiento del Hijo de Dios, del nacimiento de aquel por el cual hoy tenemos abiertas las puertas del cielo y que pues nos ha enviado el Espíritu Santo a nuestros corazones para que verdaderamente podamos ser felices. No solo ese día por el banquete que vamos a tener, no solo por los regalos que vamos a recibir, no solo por los juguetes que nos van a hacer felices 1, 2 o 3 días, sino siempre, porque ha enviado el Espíritu Santo gracias a que Jesucristo nació. Y esto es una realidad, no es algo que va a pasar el 24. Me viene a la mente una anécdota, estando yo allá en Estados Unidos, en un congreso,
estaba acompañando a unos servidores en la puerta de un estadio donde se realizaba, y entonces era un encuentro de la renovación carismática, y entonces llegó una señora y dijo, perdonen jóvenes, bueno, estaba más joven, ¿verdad? Perdón jóvenes, aquí es en donde dan el Espíritu Santo. Y entonces uno de los otros muchachos que estaba junto conmigo le dijo algo verdaderamente inspirado por el Señor. Le dijo, señora, si usted no lo trae, aquí no se lo podemos dar. ¿Sí? Ya ven que la renovación carismática está relacionado con todo este tema del Espíritu Santo. Y la señora preguntó, ¿aquí es en donde dan el Espíritu Santo? Dijo, mire señora, si usted no lo trae, aquí no se lo podemos dar, ¿no? Así también. O sea, Jesús ya nació. No es que van a nacer el 24. El 24 no va a pasar nada. Digo, amén de estar felices en familia, compartir la cena, algunos regalos, pero ¿qué estamos festejando? ¿Cuál es la razón de estar reunidos? Eso es lo importante, no lo que vamos a hacer ahí. Qué bueno que lo vamos a disfrutar. Habrá gente que lo puede disfrutar más, otro que menos. Unos, pues en otras situaciones sociales, pues ese día lo festejarán con tamales y frijolitos. Y quizás en sus casas con pavo y jamón y todo este tipo de temas. Qué bueno, cada quien a su nivel lo festejará, pero festejaremos lo mismo. Pero para poderlo festejar, tenemos que perder el miedo. Tenemos que perder el miedo a dejar atrás el cuento y enfrentar una realidad hoy difícil. Volver a entrar, como en el tiempo de José y María, en la realidad del misterio. Hoy hay que ser realmente fuertes y valientes para romper con algo que ha desgastado el misterio y nos ha llevado a una realidad fantástica que esconde el misterio real del nacimiento de Jesús. Hoy necesitamos jefes de familia valientes como Josué, que fue quien llevó a conquistar la tierra prometida a su pueblo. A él le dice Dios, pueden leerlo en Josué 1:7, dice, lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza, que cumplas toda la ley de mi siervo Moisés, cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. Ese es el gran Josué. Ese es el hombre que con intrepidez se lanzó a conquistar a pueblos mucho más superiores que él, pero sin miedo, sabiendo que Dios lo acompañaría en sus batallas. Tenemos que creer en esto y enfrentar esta batalla, enfrentar a un mundo que presiona para que el cuento siga estando presente y para que cada vez se difumine más la historia verdadera del nacimiento del Salvador del mundo, de nuestro Salvador, de aquel por los que ustedes y yo algún día vamos a poder vivir en el cielo. Porque este Jesús que nació ya nos dio el Espíritu Santo y podemos ser felices, con juguetes y sin juguetes, con vino y sin vino, con regalos y sin regalos, con fiesta y sin fiesta. La fiesta es interna porque viene del Espíritu que está en nuestro corazón, que gracias a ese niño que nació hace 2000 años, 2000 años después, sigue presente en nuestros corazones, en nuestras vidas, y tenemos que hacer lo posible porque reine en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro corazón. Esta relación que establece Josué con Dios, y después de ver cómo verdaderamente Dios actúa en su vida, la parte final del libro de Josué, en el capítulo 24, dice lo siguiente, y esto creo que es muy importante. Dice, elijan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a los que sus antepasados servían a orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en la tierra. Y fíjense lo que dice Josué. Señores, padres de familia, futuros padres de familia. Dice Josué, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Mi familia y yo serviremos al Señor. Es tomar una determinación en donde lo importante, el día de la Navidad, será Cristo, el Hijo de Dios. Todo lo demás, bienvenido. Frijolitos y tamales a todo dar, pavo y jamón, bienvenido, maravilloso, qué bueno, estamos festejando, pero ¿qué estamos festejando? Estamos festejando la venida del Salvador a nuestra vida, a nuestra familia, a ser parte de su misterio. Esta actitud es la que Dios espera de todas las familias cristianas, es la actitud del padre de familia
que está decidido a llevar una familia diferente a la del mundo, en donde Dios está al centro del corazón de cada uno de los miembros de su familia. Santo Tomás, en la Catena Áurea, dice lo siguiente: la vida volvió por la misma puerta por la que había entrado la muerte. Por la desobediencia de Adán fuimos arruinados. Por la obediencia de José, todo comienza de nuevo y retomamos nuestra condición primera. Y esto es lo que hoy quisiera, padres de familia, papás, varones, a quienes se nos ha encargado, pues que la vida de Jesús esté presente, que retomemos verdaderamente estas ideas. Me parece que este texto de Santo Tomás de Aquino nos deja ver la importancia de nuestro papel hoy en el mundo, que en el que, como podemos ver, contrasta con Adán, quien decidió caminar por su propio camino, ignorando a Dios, mientras que José hizo lo contrario. José, haciendo eco de las palabras del ángel, obedece lo que Dios le ha dado. De igual manera y la misma medida, nosotros con alegría tenemos que retomar el misterio de la Navidad como misterio de salvación. Podremos de esta forma ayudar a cambiar a nuestro mundo. El mundo anda de cabeza porque tiene a Dios perdido entre cuentos, fantasías y otro montón de tonterías que hay hoy en el mundo y que no nos dejan ver esta realidad. La fiesta que celebramos es la fiesta del Emmanuel, es decir, Dios con nosotros, no el que va a venir, no al que estamos esperando, no, es Dios con nosotros. Dios con nosotros en nuestro hogar, en nuestra casa, en esa fiesta. Chequen por favor si Dios, más bien permítanme exponerlo de esta forma, chequen que ese día Dios sea una realidad en su casa. Si no, no están festejando nada, al menos nada cristiano. Si el Emmanuel no es el festejado, si Dios con nosotros no está presente, entonces lo que están celebrando no sé qué sea. Pero no es el nacimiento de nada. No es la Navidad como la Iglesia y el Señor nos lo pide. Esta generación, todos los que estamos hoy aquí, como lo debía de haber sido siempre, debemos ser la generación que no solo custodie este misterio que celebramos en Navidad. Deberíamos de haberlo custodiado desde que lo aventaron en el 1940 a través de la Coca-Cola. Deberíamos de haber custodiado el misterio. La Iglesia debía de haberlo custodiado y de no permitir que un cuento nos arrebatara la historia de la salvación. Que dejara el Adviento de ser un tiempo de ayuno y de oración para convertirse en una serie de fiestas que creo que muchas veces, lejos de acercarnos al Señor, pudieran incluso distanciarnos. Nosotros somos esa generación, hermanos, porque en la próxima quizás ya no haya nada más que celebrar. Yo sueño, como José, en un día en que nuestras fiestas cristianas vuelvan a tomar el contexto mistérico y a revivir en ellas no solo el acontecimiento salvífico, sino a descubrir en él de qué manera nosotros debemos de participar, como lo decía la semana pasada, asumiendo nuestra cristianidad, asumiendo que nosotros somos ese alter Christus. Somos aquellos que pueden cambiar, somos la esperanza del mundo, hermanos. Nosotros, los cristianos, somos la esperanza del mundo. Y si se muere el cristianismo, se muere la esperanza. Porque solamente en Cristo podemos alcanzar la salvación, porque solamente en Cristo podemos ser verdaderamente felices. Sería muy provechoso para nosotros si nos tomáramos en estos pocos días que nos quedan para la fiesta de la Navidad, un tiempo cada día para ponernos delante del misterio, para ponernos delante de José, de María y del niño. Que viéramos a José y a María en contemplación al niño Jesús, al Emmanuel. Ellos no entienden, quizás nosotros tampoco, pero adoran, creen y esperan ahí ante el misterio que se les está revelando. Y que buscáramos entrar en este misterio igual que ellos y desde ahí entender qué es lo que Dios nos está pidiendo a cada uno como parte del misterio salvífico que nos reveló a través de Cristo, su Hijo. Hermanos, Jesús en esta Navidad, tengo la mala noticia de decirles que no vendrá, pero la buena noticia de que ya está aquí con nosotros.
ya vive en nuestras vidas, en nuestros corazones. Él ya vino, ya lo prometió, que así era. Ahora prometió que vendrá en el juicio final. Espero que todavía no sea pronto, porque todavía hay mucho que hacer. Pero en esta fiesta no vendrá, pues ya vino y espera ahora una respuesta. En la fiesta quiero una respuesta de cada uno de nosotros, una respuesta como la dieron José y María. Hágase tu voluntad en mí. Hágase tu voluntad en mí. Que esta Navidad sea la oportunidad para con valor, sin miedo y con mucha alegría retomar una fiesta cristiana y en ella renovar nuestro compromiso de vivir en comunión con Dios y como José y María, comprometernos a hacer su voluntad. Hermanos, despertemos del sueño. Despertemos del sueño y hagamos de esta Navidad una Navidad diferente. Una Navidad en donde celebremos realmente al Emmanuel. Una Navidad en la que seamos conscientes de que Dios está con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Evangelizar es una misión hermosa, pero también necesita de recursos. Si este mensaje tocó tu corazón, ayúdanos con un donativo para que podamos seguir creando contenido. Lleva el Evangelio al mundo entero. Tu donativo es la semilla que Dios multiplica. Muchas gracias.